Ajá. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Monge, soy participante del componente docente con Java Corta. Para la materia planificación instruccional se ha diseñado la siguiente planificación, a cuyo objeto se elaboró el siguiente diagnóstico. Teniendo en cuenta que la cátedra a ser impartida es Derecho Romano, debemos tener en cuenta que en la carrera de Derecho los estudiantes de la Fermín Toro, especialmente los nuevos ingresos, traen distintos intereses que promueven una planificación muy dinámica o didáctica, por lo que los jóvenes tienen diferentes actitudes. Unos son muy jóvenes, otros tienen edades comprendidas entre 27 años, 30. Eso va variando de acuerdo al turno en que estos hayan sido inscritos, ya que por lo general los del turno de la mañana tienen menor edad que los de los turnos de la tarde y turno de noche. Aquí podemos ver que los estudiantes nuevo ingreso de la carrera de Derecho son una gran cantidad que, como antes se había señalado, experimentan sobrepoblación. Son jóvenes en su mayoría y adultos que por lo general no superan los 30 años, con algunas eventuales excepciones. Se distribuyen en turnos de mañana, tarde y noche, como ya había aclarado, y múltiples secciones, con un profesor por asignatura, de las 11 impartidas durante el primer año, siendo el Derecho Romano, el de la planificación elaborada, una de esas 11 materias. Durante el primer año, 2 de ellas bajo la modalidad semestral, evaluado por 3 cortes, uno de 30% y otro de 35% cada uno. La planificación aquí hecha es expresamente para un corte de 30%, un primer corte. Asimismo, es oportuno señalar que tienen distintas costumbres, religiones, cultura, gustos. Inclusive un porcentaje manifiesta gustarle la carrera, otro no tanto, justificando sus estudios en virtud de realizarlo porque sus padres se lo están pagando o simplemente por el dinero que éste pueda proveerle mediante su ejercicio. De modo que la audiencia a la cual se le facilitará la educación o la cual será partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy diversa. Provienen de distintas regiones del país y de diferentes instituciones de educación media. Todo ello nos permite crear la siguiente planificación para la materia de Derecho Romano 1. ¿Cuál es el objetivo general de esta planificación? Precisamente estudiar la evolución de las instituciones del derecho romano y su relación con el sistema jurídico venezolano. En consecuencia, por objetivo terminal, debemos manifestar el analizar la historia del derecho romano. Comenzamos pues con la unidad 1. En la clase 1 y 2 se plantearán como objetivos específicos definir el derecho romano, identificando el problema de interpretación de los derechos del derecho romano, conocer los preceptos de derecho según Ulpiano, por contenidos conceptuales, definición de derecho romano, características, métodos de estudio del derecho romano y su valoración crítica, problemas de interpretación y periodicación. El culto del fundador, la leyenda de Eneas y la fundación de las ciudades. Seguidamente se elaboran contenidos procedimentales, que son indicar las características del derecho romano, establecer los métodos de estudio de derecho romano. Seguidamente, los contenidos actitudinales, la valoración de los métodos del estudio del derecho romano. Para ello se emplearán como estrategias de enseñanza
el uso de mapas conceptuales y las analogías, así como también las ilustraciones. Por su parte, respecto a los recursos, son empleados una serie de elementos como lo son las diapositivas, la pizarra, entre otros tantos. Finalmente, en el tipo de evaluación se utilizará una evaluación diagnóstica y formativa, ya que como se está comenzando en la primera semana, en las primeras 2 semanas, es necesario siempre realizar un diagnóstico, sin lo cual la planificación no tendría ningún fundamento. Y para esto tendrá una ponderación de 4%. Esta planificación se ha elaborado de esa manera. Es decir, primero se hizo un diagnóstico, seguidamente se siguió al planteamiento de los contenidos. De esos contenidos se establecieron objetivos específicos, luego los contenidos conceptuales, seguidamente para profundizar esos contenidos conceptuales se proponen contenidos procedimentales, ya que es la manera como comprobamos que el alumno ha adquirido realmente un aprendizaje significativo. Y finalmente los contenidos actitudinales, y todo ello contando con sus debidas estrategias para la correcta realización del contenido y el correcto aprendizaje del estudiante, contando con los recursos que podamos tener a nuestra disposición como docentes y aplicando las evaluaciones en el debido momento, es decir, evaluación diagnóstica antes de iniciar el proceso, evaluación formativa durante el proceso y evaluación sumativa para finalizar el proceso. Seguidamente con el tema 2, se plantearon como objetivo conocer la clasificación romana del derecho, diferenciar el derecho romano en objetivo, subjetivo, público y privado. En contenidos conceptuales, los conceptos generales de clasificación romana del derecho, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, derecho público, privado, clasificación bipartita, clasificaciones romanas del derecho. Objetivo, la evolución del concepto del ius civilis, del ius gentium, ius naturalis, y evolución de las fases de desenvolvimiento del derecho romano. ¿Cómo se plantea aquí los objetivos procedimentales? Sencillamente estableciendo o viendo en el alumno esa capacidad de establecer las diferencias entre los diversos tipos de derecho, como lo son el objetivo, el subjetivo y la clasificación bipartita, que es el derecho público y el derecho privado. Seguidamente, en los actitudinales, valorar la evolución histórica del derecho romano. Aquí se nota cómo el alumno puede establecer su propio criterio, su propia valoración respecto a la importancia de la evolución del derecho en Roma. Mapas conceptuales, mapas mentales, preguntas intercaladas, resumen y ensayo serán las estrategias a usar a los fines de que ese contenido sea asentado en la comprensión del estudiante. Seguidamente, los recursos serían presentación de diapositivas, guías, libros y cuestionarios. En este caso, las guías, los libros y los cuestionarios son un elemento fundamental, ya que permiten al estudiantado indagar por sus propios medios y al docente dar fundamento a todo lo que está explicando. Se emplea aquí la evaluación formativa de tipo heteroevaluación y coevaluación, a los fines de que los estudiantes puedan compartir, y esto se desarrollará en la semana 3, 4 y 5. Tenemos como últimos 2 temas, por objetivos específicos, definir el use y el FAS, establecer diferencia entre el use y el FAS, conocer la influencia del FAS sobre el use en el derecho romano, y por contenidos conceptuales, use y FAS, etimología del vocablo use
y del vocablo fas. Los triapreceptas iuris de Ulpiano, justitia y aequitas. Definición del ius de Celso. ¿Qué procedimientos o métodos podemos ver que el alumno pueda desarrollar acá? El analizar el ius y el fas, estableciendo diferencias entre uno y otro. En contenidos actitudinales, el evaluar los triapreceptas iuris y valorar la justitia y la esquita. Se emplean como estrategia para lograr estos objetivos específicos la analogía, el cuadro comparativo y la lluvia de ideas. Los recursos a usar: la presentación de diapositivas y guías, la evaluación formativa y autoevaluación con un porcentaje de 3%. Finalmente, el cuarto tema, disculpen, octava semana, pretendemos establecer como objetivo específico conocer los sistemas de gobierno romano y conocer la organización política, social y jurídica romana. Los sistemas de gobierno en Roma, los conceptos, etapas y características de organización política, social y jurídica por contenidos conceptuales. A su vez, contenidos procedimentales, el alumno debe adquirir la capacidad o habilidad para establecer diferencias de los distintos sistemas de gobierno y establecer características de los sistemas de gobierno en Roma. Valorar el presidente de organización política, social y jurídica en Roma es el objeto de esta planificación en cuanto a este contenido, el contenido actitudinal. Seguidamente, el cuadro comparativo, mapas conceptuales y estructuras textuales junto con ensayo y demás textos serán empleados a los fines de las estrategias. Como recursos, las presentaciones de diapositivas, guías y material didáctico. Todo aquello que pueda facilitar al alumno la comprensión del tema y el logro de esos objetivos de enseñanza-aprendizaje. Se aplicaría aquí, para finalizar el proceso del primer corte, la evaluación sumativa y la heteroevaluación con un porcentaje del 15%. Bueno, este ha sido el proceso para diseñar una planificación de derecho romano por mi persona, y todos los temas irían concatenados a los fines de establecer esa relación de conocimientos previos, conocimientos a adquirir, para que el estudiantado pueda adquirir o realizar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.